Muchas personas confunden a la víspera de los fieles difuntos o el Día de Todos los Muertos con el Día de Muertos mexicana, que aunque cumplen la misma función son fiestas distintas y particulares. Una cosa es la víspera de los fieles difuntos o el Día de Todos los Muertos en los países de todo el mundo, incluyendo casi todos los países de Latinoamérica, y otra cosa es el Día de Muertos celebrado en México, ya que es una celebración muy distinta de la que encontraríamos en otros países. La víspera de los fieles difuntos o el Día de Todos los Muertos se celebra el 2 de noviembre, aunque también se celebra desde el 1 de noviembre. Muchas personas acostumbran ir a las iglesias a hacer misas y oraciones en recuerdo de los que ya partieron. También acostumbran visitar los cementerios. Esto es así en Colombia, Chile, Perú, Argentina, España, etc. Pero en México y algunos países de Centroamérica esta celebración toma una connotación distinta y muy florida, tanto que para hablar de esta festividad, hay que hacerlo en un capítulo aparte. Tal de sorprendente es el Día de Muertos en México. Es por ello que el video del día de hoy trata sobre esta tradición tan viva de México. Disfruten de este reportaje sobre esta festividad. El Día de Muertos es una festividad que se celebra en México y en países de América Central que honra a los difuntos. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre. Últimamente también se celebra en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. Para ser más exactos, el Día de Muertos en México es una celebración distinta a la de la víspera católica de los fieles difuntos, ya que esta fiesta es una muestra del sincretismo religioso del catolicismo con el pasado prehispánico en México. El culto a la muerte en México no es algo nuevo, pues ya se practicaba desde la época precolombina. Asimismo, en el calendario mexica, que se localiza en el Museo de Antropología, se puede observar que entre los 18 meses que forman este calendario, había por lo menos 6 festejos dedicados a los muertos. Posteriormente, los evangelizadores cristianos de tiempos coloniales aceptaron en parte las tradiciones de los antiguos pueblos mesoamericanos, fusionándolas con las tradiciones europeas, para poder implantar el cristianismo entre dichos pueblos. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registro de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones desde la época precolombina. Entre los pueblos prehispánicos era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival que se convirtió en el Día de Muertos se conmemoraba el 9º mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa mixteca Cíhuatl, conocida como la Dama de la Muerte, actualmente relacionada con la Catrina, personaje de José Guadalupe Posada, y esposa de Mictlantecutli, señor de la Tierra de los Muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. El Xantolo es una palabra huasteca que significa fiesta de las ánimas, tiene un origen prehispánico en la región huasteca y que al paso de los años ha recibido influencias de otros orígenes. Los huastecos ofrendan el culto en estos tiempos porque no solo recogen la cosecha del maíz y otros frutos,
También es una fiesta de respeto a los que ya no están presentes porque acorde a su calendario, en estas fechas los parientes muertos visitan a los familiares. La esencia de sus espíritus están presentes y por ello el olor de las frutas, la música y la luz, recuerdan los momentos vividos en la tierra. El inframundo está presente todo el tiempo y es muy cercano al mundo de los vivos según los huastecos. El cuerpo regresa a la tierra pero su alma se queda entre los vivos. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América en el siglo XV, ellos estuvieron aterrados por las prácticas paganas de los indígenas, y en un intento de convertir a los nativos americanos al catolicismo, movieron el festival hacia fechas en el inicio de noviembre, para que coincidiesen con las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas. El Día de Todos los Santos es un día después de Halloween, donde este último fue también un ritual pagano de Samhain, el día céltico del banquete de los muertos. Los españoles combinaron las costumbres de Halloween con el festival similar mesoamericano, creando de este modo el Día de Muertos. Las rimas, o también llamadas calaveritas o calaveras literarias, son en realidad epitafios humorísticos e irreverentes de personas aún vivas, que constan de versos donde la muerte, personificada, bromea con personajes de la vida real, haciendo alusión sobre alguna característica peculiar de la persona en cuestión, como si ya estuvieran muertas. Finalizan con frases donde se expone que se lo llevará a la tumba. Es muy común dedicar las calaveritas a personajes públicos, en especial a políticos en el poder. En muchos casos la rima habla del aludido como si estuviera ya muerto. Estas nacieron en el siglo XIX como modo de expresar ideas o sentimientos que en otras oportunidades sería difícil decir. Suelen acompañarse de dibujos de calaveras, conocidas con el nombre de la Catrina o calavera garbancera, figura creada por José Guadalupe Posada y bautizada por el muralista Diego Rivera. Los grabados o litografías, generalmente de José Guadalupe Posada, que aunque no dibujó específicamente para Día de Muertos, sino eran caricaturas con que colaboraba en diferentes publicaciones de principios del siglo XX en México, se usan en estas fechas por sus alusiones a la muerte festiva. Son dibujos humorísticos de esqueletos de hombres y mujeres bailando, como si las personas no hubieran dejado de ser las que fueron, solamente que cambian su apariencia, pero conservan sus mismos gustos que tenían en vida. Pero las calaveras más famosas son los dulces en forma de cráneo, generalmente realizadas de dulce de azúcar, chocolate, amaranto, gomita, entre otros. Generalmente, son vendidas en los tradicionales mercados denominados Todos Santos, además de tiendas comerciales, tianguis, etc. El aspecto más importante es el altar de muertos. El altar de muertos es una ofrenda del Día de Muertos, que consiste en instalar altares domésticos en honor de los muertos de la familia, donde se ofrece como ofrenda de alimentos, velas, flores y objetos de uso cotidiano del difunto. El altar de muertos es una construcción simbólica resultado del sincretismo de las ideologías prehispánicas, la cosmovisión endémica de las culturas mesoamericanas y las creencias religiosas europeas de carácter abrahámico traídas por los conquistadores y misioneros españoles encomendados a la colonización y conversión de los pueblos nativos del actual territorio mexicano. De creencias mesoamericanas sincréticas, para rendir tributo a los antepasados familiares, a los difuntos cercanos o a personajes importantes. Tienen muchos significados. Por ejemplo, el altar de 2 niveles representan la división del cielo y la tierra, representando los frutos de la tierra y las bondades de los cielos como la lluvia. Los de 3 representan el cielo, la tierra y el inframundo. Y los de 7 representan los 7 niveles que debe atravesar el alma para poder llegar al descanso o paz espiritual.
Hay papel picado, flores, calaveras, comidas del agrado de los fallecidos, bebidas alcohólicas, objetos personales, adornos, cruces, imágenes y estampitas de santos y vírgenes. Se levanta el altar de muertos ya que se piensa que las almas de los fallecidos vendrán a visitar su casa para hacer compañía, comer y disfrutar de una última comida hasta el siguiente año. Es común hacer calaveras de adornos, las cuales se pintan con diversos colores y variados estilos. El paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Por muchos años, en diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, honrarla, espantarla e incluso para burlarse de ella. México es un país rico en cultura y tradiciones. Uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación es la concepción que se tiene sobre la vida, la muerte y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ellas. De cualquier modo, hay que destacar que esta celebración no es propia de todos los mexicanos, puesto que, pese a ser una fiesta que se ha convertido en un símbolo nacional y que como tal es enseñada, con fines educativos, en las escuelas del país, existen muchas familias que son más apegadas a celebrar el Día de Todos los Santos, como lo hacen en otros países católicos. Además, cabe mencionar la fuerte influencia de los Estados Unidos que, al menos en zonas fronterizas, se evidencia con la presencia de la fiesta conocida como Halloween, la cual se celebra cada año con más frecuencia y en un mayor número de hogares. De ahí también que exista una inquietud entre los propios mexicanos de querer preservar el Día de Muertos como parte de la cultura mexicana sobre otras celebraciones parecidas. Muchas personas confunden a la víspera de los fieles difuntos o el Día de Todos los Muertos con el Día de Muertos mexicana, que aunque cumplen la misma función son fiestas distintas y particulares. Una cosa es la víspera de los fieles difuntos. O el Día de Todos los Muertos en los países de todo el mundo, incluyendo casi todos los países de Latinoamérica, y otra cosa es el Día de Muertos celebrado en México, ya que es una celebración muy distinta de la que encontraríamos en otros países. La víspera de los fieles difuntos o el Día de Todos los Muertos. Pero en México y algunos países de Centroamérica esta celebración toma una connotación distinta y muy florida, tanto que para hablar de esta festividad, hay que hacerlo en un capítulo aparte. Tal de sorprendente es el Día de Muertos en México.
Es por ello que el día celebra el 2 de noviembre, aunque también se celebra desde el 1 de noviembre. Muchas personas acostumbran ir a las iglesias a hacer misas y oraciones en recuerdo de los que ya partieron. También acostumbran visitar los cementerios. Esto es así en Colombia, Chile, Perú, Argentina, España, etc.